No me voy a demorar. Hipócrates hizo la colonoscopia, anoscopia, y en el Vesubio se encontraron unos instrumentos posiblemente para lo mismo 100 años antes de Cristo. Estos médicos árabes, año 1000, hicieron laringoscopia y anoscopia y transmitieron los conocimientos desde Galeno e Hipócrates al mundo occidental, siendo ellos orientales, uno de ellos en España. 500 años después, César Aranzi hizo la colocación de una fuente de luz, un tubo con agua que se iluminaba con el sol e iluminaba de esta manera la nariz y podía hacer rinoscopia. 200 años después, Philippe Bossini, muy joven, hizo, recién graduado, este aparato, se obsesionó con poder mirar dentro del cuerpo, el cistoscopio de Bossini, y con él pudo hacer visualización de la uretra. Este es el modelo, se ve, pero todavía se tiene, es grande, tan grande como un brazo, y los tubos. Se hicieron otros modelos, por ejemplo, de otras ciudades como este, y todavía hasta funcionan. 20 años después, 1826, un francés, Segalas, hizo este cistoscopio más eficiente, pero más peligroso, también iluminado con velas y espejos. Y a mitad del siglo XIX, Desmos hizo cistoscopias con el cistoscopio de Bossini, pero también hizo una adaptación, le puso una lámpara de querosene a un tubo y de esta manera hizo realmente el primer cistoscopio, y se mantiene y se conserva en algún museo. Un contemporáneo alemán también utilizó la luz de una lámpara de querosene por esta idea y la puso en su espejo y hacía visualización de la uretra, y fue tan eficiente que hasta pudo tomar fotos y hacer un atlas. Francis Curtis, un irlandés, en ese año 62, con una modificación del cistoscopio, hizo la primera toracoscopia realmente registrada. Se la hizo una niña con una fístula broncopleural con empiema. Por el orificio natural introdujo el aparato y pudo visualizar la luz, la pared y el contenido pleural. Bruck también hizo cistoscopia y le puso por primera vez luz en la punta al instrumento con una fibra de metal distinto al carbono, pero era muy pesado, era un balde, era aparatoso, pero fue eficiente, se recalentaba. Con esta misma idea, Nietzsche le puso en la punta una fibra de carbono, como la bombilla de Edison, en asocio con él, y esto fue el inicio real de aparatos largos, bien iluminados para las cavidades. El mismo año, 1882, que se descubrió el bacilo por Koch, bacilo de la tuberculosis, Forlanini observaba que los pacientes que se les colapsaba el pulmón, mejoraban de sus cavernas, y eso lo consideró como terapéutico y empezó a hacer neumotórax terapéutico Forlanini. A comienzos del siglo XX, en 1901, Kelly hizo laparoscopias en animales, en estudios de experimentación, y les puso gas para insuflarlo, lo cual facilitaba la visualización. Inspirado en este trabajo, en otro país, en Suecia, Hans Christian Jacobeus, el padre de la laparoscopia y la toracoscopia, un internista, hizo toracoscopia y laparoscopia en humanos, hizo una serie grande, y por mucho tiempo el procedimiento que él hizo sirvió para hacer adhesiolisis en algunas partes de Europa, por lo menos por unos 50 años, y se dejó de hacer. Aquí está Jacobeus con la visualización directa en el tórax y con la manipulación en otro puerto de los instrumentos que se estaban haciendo. Y los siguientes años se lograron en el siglo XX adiciones para mejorar la técnica de la coagulación, la aguja de Verres, el trocar de Jason, y se fueron haciendo más procedimientos: la diagnóstica, la laparoscopia, cirugía de la trompa, el ectópico, apendicectomía en el año 80, hernia inguinal 82, la colestectomía en el 85, colectomía. Kurt Sem es otro alemán que en el año 65 empezó a hacer, él es ingeniero también, ginecólogo, la colocación del CO2 a través de instrumentos que podían mantenerlo en forma permanente, con lo cual disminuía el riesgo de lesión de las vísceras y del retroperitoneo en los vasos, porque era la objeción principal que se tenía a las laparoscopias. Sin embargo, él trabajó mucho, fue rechazado su trabajo, hasta sus compañeros lo consideraban pues muy atrevido, loco, y no prosperó realmente, pero hizo, por ejemplo, la primera apendicectomía, la cual la realizó
incidentalmente en una cirugía de ovario. Inspirado en él, 20 años después, otro alemán, Erich Mühe, hizo este galoscopio y con él la primera colecistectomía en humanos. Presentó su trabajo en un congreso alemán, no se lo dejaron presentar verbalmente, oralmente, sino en un póster. No lo había grabado. El siguiente año, Muriel, francés, sí hizo una cinta y por eso se consideró mucho tiempo que era el que primero había hecho una colecistectomía. Esto es el estado actual con todas las adiciones de los lentes finos, la cámara, la luz, el insuflador que tenemos actualmente para intervenir las cavidades. Y ese es el ambiente quirúrgico moderno al cual nos acostumbramos. Entonces, estas personas desde hace tanto tiempo han contribuido con cada uno de sus actos un poco temerarios, visionarios, al estado actual de la cirugía bioasistida. En el pulmón, la primera neumonectomía en una sola etapa la hizo el paciente era el doctor Gilmore, una neumonectomía izquierda por cáncer, porque el paciente era fumador y sobrevivió mucho tiempo. El cirujano y el paciente, 25 años después murió el paciente, inclusive murió primero el cirujano también de cáncer de pulmón. Es tan importante que en el hospital del Bannes de San Luis, Missouri, está una estatua en bronce de los dos y en invierno se llenan de hielo. Pues Evans Graham hizo la primera toracotomía, que es este doctor, y se convirtió en el estándar del tratamiento del cáncer de pulmón, una enfermedad rara hasta ese momento. Ahora es la principal causa de mortalidad por cáncer en ambos sexos, aún sumados los tumores propios de cada sexo, porque es una epidemia debido al cigarrillo. Entonces, quedó como establecido o lobectomía o neumonectomía por toracotomía y se fue adicionando el muestreo ganglionario, la disección completa, y es el tratamiento estándar, con una mortalidad de 2.9 y para la lobectomía y de 6.2 para la neumonectomía, como en el trabajo de Ginsberg. Sin embargo, la toracotomía tiene el inconveniente de que compromete la función respiratoria por el solo hecho de la incisión, afecta la función respiratoria, causa inmunosupresión, escapes aéreos, requiere gran dosis de analgésicos, altas dosis, posiblemente tóxicos, y a largo plazo también se puede complicar con dolor crónico por la manipulación de las costillas. Esto aumenta los costos. O sea, en sí mismo, aunque es un tratamiento estándar, puede ser el problema que afecte la calidad de vida de los pacientes, la incisión. Un cirujano general en Italia, en el norte de Italia, Giancarlo Roviaro, hizo en 1991 la primera lobectomía toracoscópica para cáncer. No fue tenido en cuenta, llegó a ser 300, los presentó en varios congresos, se consideraba pues que no era apropiado, pero poco a poco se fue ganando la aceptación. Hay muchas razones para considerar que es mejor hacer lobectomía toracoscópica que abierta. Sin embargo, aún hoy todavía no es el estándar. ¿Cuántos cánceres tempranos son tratados actualmente con lobectomía toracoscópica? Menos del 10%. ¿Por qué? Se considera, y desde esa época, inseguro, inferior a una operación para cáncer y que no es equivalente y que no hay suficiente entrenamiento para hacer adecuadamente una lobectomía de esta manera. La primera, como la hizo Giancarlo, pues usaba retractores, había una visión parcial del interior de la cavidad, se hacía una incisión un poquito grande para la resección de la masa. Un tipo especial, que lo dijo un cirujano Luis, que es grapar arteria, vena y bronquio en un solo disparo. No es una verdadera lobectomía y sobre todo oncológicamente no es apropiada, se rechazó. La toracoscópica a través de la cisura, que es como se hace en forma abierta, es tediosa y tiene la complicación de escapes aéreos. En cambio, la lobectomía toracoscópica, que es el estado actual, con disección anterior iliar en forma progresiva, el cirujano colocado en la parte anterior del paciente hacia atrás, es el estado actual. Debe ser entonces, por definición, para poderse aceptar como lobectomía toracoscópica, que sea totalmente anatómica, con separación de cada uno de los elementos, oncológica y bioasistida
completa, idealmente. Incisión de acceso, lo cual se ha ido disminuyendo en diámetro, en incisión, en longitud, sin retractores, sin separar costilla y manteniendo el principio de disección iliar anatómica completa y lo mismo ganglionar. Ese es el aspecto, separando la pleura de lo que se encuentra para una lobectomía desde anterior, arteria, vena, bronquio profundo, primero la vena. Se puede hacer aplicar para lobectomía anatómica y cualquiera de los segmentos, en carcinoma primario, en lesiones secundarias y en lesiones benignas, también la misma cirugía con algunas variaciones. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué son las recomendaciones? Anestesia general. También se puede, en ciertas condiciones, hacerla con anestesia local y sedación profunda. De eso hay experiencia también nacional. Ventilación unipulmonar, posición de cúbito lateral un poquito inclinado hacia atrás, porque la decisión va ahora de adelante hacia atrás. Lente de 30 grados, ideal. Instrumentos largos y curvos. Disección iliar. División de la vena pulmonar primero y disección mediastinal ganglionar. Se deben utilizar estos instrumentos largos con doble articulación, que tengan un tallo delgado, que pasen por los puertos adecuadamente. Hay numerosos sets y diseños de estos instrumentos. Entonces, ¿por qué se soporta la lobectomía portas? ¿Por qué es indicado hacerlo? Debe ser tanto oncológica y fisiológicamente aceptable. La respuesta inflamatoria global está disminuida en la vía toracoscópica. Estudios prospectivos y aleatorizados lo confirman. La proteína C reactiva, la interleuquina 1, los monocitos disminuyen en la cirugía toracoscópica comparativamente con la cirugía abierta. El dolor posoperatorio con la toracoscopia no hay duda que es mejor, y se hicieron estudios con suficientes pacientes prospectivos aleatorizados para demostrar que el dolor en la toracoscopia era menor que en la abierta, tanto para el dolor agudo como para el crónico. 65% de dolor severo después de 3 semanas en la toracotomía y solo 6% en la toracoscopia. Y a largo plazo también, el paciente independiente es 37% en la abierta y 80% en la toracoscopia, y esto en la década anterior ya había sido demostrado. Menor tiempo de hospitalización, promedio 3 días, comparado con 9 días en estudios de Swanson de egresos de pacientes. 9 días por la toracotomía es una reducción importante en el tiempo de hospitalización. Menos días con el tubo de tórax, por lo menos 2 días menos, con menos escapes y menos volumen por la incisión más pequeña. Complicaciones 0,6 comparado con la de 2,9 en la abierta. También se presenta fibrilación auricular, escape de muñón bronquial, y se convierte a toracotomía, según las series, hasta el 12%. Esto cada vez es menos. Los resultados, desde el punto de vista oncológico, en el grupo de estudio de cáncer de pulmón, mostró en los estudios de Swanson que estaba dentro de los parámetros normales de una cirugía para cáncer: drenaje, duración de hospitalización, morbilidad y mortalidad aceptables. Pero desde el punto de vista oncológico, que era muy importante, también se confirmó con distintos estudios que el número de ganglios resecados por vía toracoscópica era equivalente al que se obtenía por vía abierta. Y muy interesante, la supervivencia en estas primeras series es superior en estados 1 por vía toracoscópica a la supervivencia por cirugía abierta. Mejora la tolerancia hacer la cirugía bioasistida para hacer quimioterapia después del tratamiento. Se evaluó en una comparación prospectiva a pacientes abiertos y toracoscópicos, y se observó que en la toracoscopia era mucho menor la posibilidad de dosis retrasadas, de dosis reducidas o de dosis planeadas con retardo. Eran más fácilmente receptores de quimioterapia los pacientes operados por toracoscopia. En resumen, con toracoscopia hay menos dolor, más rápida recuperación de la actividad normal, menos días de drenaje, menos días de hospitalización, menos costos promedio, menos respuesta inflamatoria, mejor tolerancia a la respuesta a la terapia ayudante y tal vez mejor función pulmonar. No se propone que sea mejor la supervivencia, pero sí se ha observado, sin que sea un estudio perfecto, que es mejor la supervivencia. Se han utilizado puertos de 3 más incisión auxiliar, se ha reducido a 2 como D'Amico, o al monopuerto como lo ha
popularizado Diego González, y la subsifoidea como hacen algunos asiáticos. Cuando se hace el monopuerto, se hace aquí más anterior que lo que se colocan los puertos de 2 o 3. Este es el aspecto de una cirugía con monopuerto, que es muy, muy factible hacerla también y tiene muchos seguidores, la hemos hecho. Sin embargo, si comparamos que empezaron, tenemos en cuenta que empezaron casi con 2 años de diferencia a hacerse la colecistectomía y también la lobectomía por toracoscopia, y nadie pone en duda que la vía estándar para hacer la colecistectomía es la laparoscópica. No es lo mismo lo que está pasando con la lobectomía por toracoscopia, y no lo están haciendo, y en el mundo no es la mayoría. Muchos cirujanos actuales no están entrenados todavía para hacerla. Empezamos abierta y no todos la adoptaron. El enfoque es fundamentalmente diferente al de la cirugía abierta, que se empieza por detrás y por la cisura. Los cirujanos necesitan volver a aprender las 5 nuevas operaciones a través de nuevas variaciones de incisiones por accesos. Entonces, desde sus inicios en que se realizó, hay una curva de aprendizaje prolongada. La cirugía bioasistida convencional tiene pérdida o falta de una visión profunda, y eso no es binocular. Falta la instrumentación articulada, y el control visual lo hace el ayudante y no el cirujano. Los movimientos son contraintuitivos. Si yo quiero llevar la punta de mi instrumento hacia arriba, tengo que bajar mi mano. Si quiero ir a la derecha, tengo que mover mi mano a la izquierda. Eso quiere decir contraintuitivo. Se ve en 2 dimensiones, una percepción disminuida de la profundidad con una maniobrabilidad limitada de los instrumentos. Entonces, en la evolución natural del proceso aparece un mejor instrumento del que teníamos disponible, y es el robot. Se había empezado su uso clínico en el año 2000, se hizo la primera lobectomía robótica en Europa, en Italia, la doctora Melfi, y desde el 2006 se hace más ampliamente en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos les quiero mostrar este estudio del doctor Ken, y en el que participó el doctor Raja Flores, que nos ha visitado desde el Memorial, en el que miran los desenlaces ya de historias clínicas de pacientes operados, 33,000 pacientes que se les hizo mayoritariamente toracotomía lobectomía por toracotomía, 20,000, toracoscopia 12,000 y robótica 430 durante 3 años, de 2008 a 2011. Y cuando se analizaron los desenlaces en estos 3 grupos, era mejor la mortalidad, el tiempo de hospitalización, menos sangrado en el grupo robótico. Y cuando se evaluaron en pacientes en instituciones donde había más de 20 casos por año, estos mejores resultados, que eran estadísticamente significativos, se veía para el grupo robótico sobre cirugía abierta y toracoscópica convencional. La cirugía robótica, la cirugía abierta disminuye en 3 años, la cirugía toracoscópica aumenta, y la que más aumenta es la cirugía toracoscópica robótica, de casi no hacerse en el 2008 a 3.4% de todos estos egresos en este estudio. Gráficamente le va mejor en la complicación de sangrado a los pacientes que se operan por robot, y la mortalidad también es menor. Cuando se evalúan los resultados en sitios donde hay cirujanos con alto volumen de cirugías, más de 20, también la complicación sangrado y complicación mortalidad es menor en el grupo robot, menos que en BATS y abierta. Y cuando son solo cirujanos robóticos, los que se evalúan, comparándole las 3 modalidades, les va mejor a los mismos cirujanos cuando la hacen robótica en cuanto a hospitalización en tiempo y en mortalidad, que si la hacen toracoscópica o abierta. Entonces, ¿por qué estos buenos resultados? Y acuérdense que estos desenlaces, estas lobectomías son hechas por cirujanos en Estados Unidos de tórax, y la otra mitad posiblemente por cirujanos generales entrenados. La diferencia está en el instrumento: orientación intuitiva, visualización de 3D y alta definición, magnificación de la visualización, tecnología en la punta del instrumento que permite arcos de movimiento mayores y presentar 2 manos libres en todos los tiempos para hacer el procedimiento, movimientos escalonados, filtrados, sin temblor. Por lo que se produce una forma mínimamente invasiva de hacer la misma cirugía abierta,
y más fácil de enseñar y de realizar, que permite un mejor uso de la cirugía mínimamente invasiva para el cirujano oncológico en el tórax. Puede manejar las preocupaciones de los cirujanos que no han adoptado la toracoscopia convencional. Es muy conocido el caso del doctor Cerfolio, que es conocido y que nos ha visitado, que era detractor de la cirugía videoasistida por considerarla incompleta e insegura, y se pasó a la cirugía robótica sin haber hecho nunca toracoscópica, y ahora es uno de los principales defensores de la cirugía robótica, y además tiene un gran campo académico para poder difundirla. En un estudio también de metaanálisis se revisaron 1.007 estudios, de los cuales se quedaron solamente 12, para evaluar en el metaanálisis 2 desenlaces: mortalidad y morbilidad, y en la mayoría fue, cumpliendo los requisitos, favorable la vía robótica toracoscópica en comparación con la vía toracoscópica convencional. En donde más se ha visto beneficio de la lobectomía robótica es en pacientes con riesgo alto, es decir, función muy comprometida, mucho más que en los de riesgo intermedio o bajo, que también tienen beneficio. En un estudio publicado en el 2017, también de desenlaces, aquí con 21.000 pacientes, y mirando durante lo que pasa con la cirugía en 5 años, se ve que la cirugía abierta disminuyó francamente. Ahora sí, ya se está haciendo mucho menos, ya hay nuevas generaciones de cirujanos que están empezando a hacer la cirugía. Se está haciendo más cirugía robótica, toracoscópica convencional, lobectomía, pero el tipo de resección que mayor crecimiento tuvo en estos 5 años fue la lobectomía toracoscópica robótica. Y un estudio publicado este año también de la misma base de datos Premier, y hecha por cirujanos de mucho prestigio y reconocimiento, observa también que definitivamente la forma abierta de hacer la cirugía, aquí en la línea verde, está decayendo. Es la que menos se hace, ya está menos de la mitad de los pacientes. Se está haciendo más cirugía toracoscópica y convencional, y mucho más, la de mayor tasa de crecimiento es la vía robótica, toracoscópica robótica, y está creciendo. En este mismo estudio, los costos, que es la principal objeción que se puede tener al uso de la cirugía robótica actualmente, porque sí es más costoso, ven que en los sitios donde los hospitales tienen un volumen los centros hospitalarios, de más de 25 pacientes al año, los costos son muy comparables, muy parecidos y no son excesivos. Obviamente, en cualquiera de los estudios, la cirugía robótica sale más económica que la cirugía abierta, aún con el uso de robot. Esto es comparando robótico con toracoscópico convencional. Entonces, es un dato importante. Miren ustedes el movimiento a la derecha de la punta de un instrumento toracoscópico o laparoscópico convencional, dirigido a un objetivo, con el temblor, con el movimiento no muy preciso, con arcos de movimiento limitados. Y miren aquí en este recuadro de la derecha, donde el cirujano, el doctor Herrera, que es el mismo que va a operar aquí al lado izquierdo, en la estación 7 subcarinal, ahí está la vena ácigos, está haciendo una disección ganglionar con toracoscopia convencional, con energía, pues con buenos recursos, pero con la limitación de los instrumentos. Él mismo, que hace cirugía robótica, compara y pone el mismo sitio en otro paciente, haciendo la disección del ganglio de la estación 7 de una manera precisa, efectiva, dirigida solamente a los vasos para no dañar el ganglio. En el lado derecho, la cirugía que está haciendo el doctor Herrera es muy bien hecha. La mayoría de los videos que uno ve es que en la cirugía toracoscópica convencional se encharca, hay sangrado en la resección de los ganglios, tanto que antes recomendaban poner en este sitio sustancias procoagulantes para controlar el sangrado. Pero si se hace una disección precisa, como se ve en la izquierda, robótico, la tasa de sangrado es mínima, porque es una disección con una maniobrabilidad aumentada, una cirugía precisa. Él está viéndolo en 3 dimensiones, nosotros estamos viéndolo aquí en 2 dimensiones. Y eso lleva, por tanto, a menos estancia hospitalaria, menos dolor, más rápido el retorno a la vida normal.
En Colombia ya hay informes, doctor Pinilla, que se presentó en este estrado, de doctor Oliveros, mi compañero el doctor Carvajal, presentaron un tema de cirugía robótica del tórax en una revista en este año, en un tema de esófago. Nosotros presentamos el año pasado, nos lo aceptaron en una revista de buena difusión, nuestra experiencia, la primera publicada en Latinoamérica de cirugía robótica torácica. Este es nuestro proctor, el doctor Mark Delusky, quien desde muy temprano empezó a hacer cirugía toracoscópica robótica y en una serie, un grupo de series de lobectomías por distintos cirujanos europeos y americanos, es el que pues más pacientes tenía hasta el momento de la publicación, pero sobre todo el que menos tiempo promedio hace para hacer la misma lobectomía, porque tiene detalles de su técnica que son realmente mejores, menos puertos, orden en la disección, y eso es lo que transmite a sus alumnos, y también tiene que ver cómo se hace un procedimiento para que sea exitoso, no sea demorado y quiera hacerse y sea reproducible. Esto es como él recomienda la colocación de los puertos, el docking, el ensamble del robot, y el resultado postoperatorio, incisiones mínimas, una incisión muy pequeña para sacar el lóbulo, ya no incisión de toracotomía auxiliar. Entonces, en resumen, la vía robótica permite que se usen ambos brazos a cada lado de la visión, visualización en 3 dimensiones, instrumentos articulados con grados de movimiento superiores a la mano humana, y que el cirujano controle él mismo la visión, la retracción y la disección. Estos son los resultados nuestros en cuanto a los pacientes, 70 y pico, los lóbulos que se operaron, el tipo de patología, adenocarcinoma que más se operó. El lóbulo derecho es el más operado, el tiempo de duración del tubo de tórax 2 días, el tiempo de hospitalización promedio 3 días, el tamaño promedio 10 milímetros de las lesiones, el tipo histológico, además del adenocarcinoma neuroendocrino, célula grande, escamosa, lesión metastásica y algunos lesión benigna, y las complicaciones del tiempo de tubo de tórax y estado patológico comparable a otras series de resultados de lobectomías videoasistidas. Y en el mediastino, que también hemos tenido la oportunidad de hacer, el mediastino anterior, el medio y el posterior han sido tratados. La cirugía que más se ha hecho es la timectomía, pero también lesiones en el esófago, lesiones de quiste broncogénico. Hiperplasia tímica es la patología más común, y en gráfico el tipo de cirugía más común, la timectomía también. Por lo tanto, la hiperplasia tímica es el diagnóstico histológico más común. No nos habíamos dado cuenta, pero evaluando todos los años, no se hacían muchos inicialmente, ahora pues hicimos 90, 70 y pico, perdón, en 4 años, ahora ya tenemos 150 en estos 13 meses después de esta publicación, pero veíamos que, observamos que el tiempo operatorio fue progresivamente menor en todos los procedimientos, una curva de aprendizaje que es realmente larga, prolongada, pero pues es la realidad para este tipo de intervención. El órgano más intervenido, el lóbulo superior derecho, pero también el diafragma, pleura, el ganglio simpático y las localizaciones del mediastino. Sangrado progresivamente menor, aunque siempre ha sido bajo, con algunas excepciones del comienzo. Lobectomía, la superior derecha, la más común. Bueno, pero en este país pues no se puede indicar, o todavía no se puede indicar, cirugía costosa a todos los pacientes, pero había pacientes, o hemos tenido oportunidad de ver pacientes a los que una cirugía abierta es de gran morbilidad, y una cirugía toracoscópica posiblemente era muy difícil de hacer, muy laboriosa. Les voy a dar algunos ejemplos. Este paciente, 42 años, síndrome de Cushing, producción ectópica de ACTH, con diabetes, hipertensión, que se había tratado con cirugía cerebral desde la hipófisis, pensando que este era el sitio, y que no mejoraba. Se le hizo un octreótido en estudio y se mostró que este era el paciente, o es el paciente preoperatorio, y la lesión captaba en una parte del pulmón izquierdo, del tórax izquierdo, sin tener una relación anatómica, lo que quiere decir que era muy pequeña, pero estaba intraparenquimatosa. Con medicina nuclear se localizó nuevamente el día anterior a la cirugía,
que fue un reto y una demora administrativa lograr su autorización. Seguía en la cavidad pleural izquierda, se llevó a cirugía, miren las estrías, el paciente hipertenso, diabético, complejo. Se hizo entonces, y era de los primeros casos que se hacían ya sin el proctor, la toracoscopia, la exploración, la ayuda de la gamasonda, por eso se había teñido pues con el radioisótopo, y se veía que esta lesión no era la que captaba el medio en la sustancia radioactiva, sino más profunda, ya en la profundidad del lóbulo superior. Esa fue la primera sorpresa, no era del inferior, y ahí se ve que es donde está la actividad, y eso duro pues es la pared del bronquio. Duro quiero decir porque se siente por las pistas visuales, porque el robot no permite palpar, no hay la sensación del feedback de la retroalimentación. Pero era indudablemente esto en la pared del bronquio, se continúa con la resección, se separan los vasos en esa profundidad, con maniobrabilidad aumentada, que es muy limitado posiblemente por los instrumentos largos y de solo una articulación de la laparoscopia convencional. Se quedó el defecto en la pared del bronquio y se procedió al cierre. Ahí se tomó la decisión de no hacer toracotomía, de no hacer lobectomía, sino de hacer el cierre de la broncotomía, o sea, una broncorrafia, una sutura lateral al defecto. El anudado y la manipulación de las suturas es como si fuera abierto. Y esta es la recuperación del paciente. Se necesitó un puntico adicional para el bronquio, pero se ve la reexpansión completa ya sin escape, y el paciente no requirió ni lobectomía ni toracotomía, y a los 15 días ya estaba corregida la diabetes, la hipertensión ya ha seguido bien después de varios años. Esta señora, otro caso muy especial, 56 años, muy fumadora, oxígeno dependiente, un EPOC grave, con un carcinoma escamocelular del lóbulo inferior izquierdo. Ahí se ve la masa, la confirmación histológica, y la evaluación de estadificación lo llevaba a un estadio 1A, ningún sitio de metástasis, mejor posibilidad de tratamiento, cirugía, pero una evaluación preoperatoria muy limitada de un BEF apenas del 23%, 0,55 litros. Sin embargo, y a pesar de dificultades pues, de evaluación, se hizo cirugía, se llevó a una lobectomía, la lesión muy central, muy grande, no admitía otro tratamiento quirúrgico, y con toda la preparación aún de nitrógeno, por si requería manejo de la hipertensión pulmonar, se hizo un sábado la lobectomía inferior izquierda. Aquí la cisura muy favorable permitía que entonces se hiciera el abordaje por la cisura y no toda por el ilio, preparando la arteria. Aquí la separación de la arteria del segmento 6, apical del lóbulo inferior, una disección muy precisa, exangüe, se mueven los instrumentos de arriba a abajo para llegarle a donde es exactamente el paso de la grapadora por el asistente. Ahora se puede hacer también con modelos de robot que permiten poner la grapadora en los brazos robóticos manejados también por el cirujano. La preparación de la arteria lobar, su corte, su sección, la vena, el bronquio y la reexpansión pulmonar del lóbulo superior. La paciente se pudo extubar inmediatamente, no cuidado intensivo, estabilidad. Allá se ve la consola del robot en el momento de terminada la cirugía. El posoperatorio normal, la radiografía normal, volvió a correr en la banda que venía haciéndolo todos los días con oxígeno, eso no cambió. Y curiosamente, en los controles varios meses después de la espirometría había mejorado como efecto de cirugía de reducción de volumen. La malignidad no reapareció, está controlada varios años después, viva, sin tumor, aunque tenga la enfermedad. Bueno, otro caso, otro tipo de enfermedad interesante que se puede manejar, y es un caso especial, es el síndrome del opérculo torácico, que es en su mayoría neurológico, un poquito arterial y muy poquito venoso en frecuencia, pero que es una enfermedad de tratamiento muy difícil. Generalmente se hace para terapia física y solo que no mejore se hace cirugía, y es la que es muy frustrante. Se puede hacer
por vía supraclavicular, la resección de la primera costilla, o infraclavicular, o axilar, o posterior, pero con resultados no muy buenos. Solo sirve cuando se hace la resección o es muy buena cuando es costilla suplementaria, pero cuando es la mezcla de la costilla primera, más la hipertrofia de los músculos, más el tejido cicatrizal, no es tan buen resultado. Y es el motivo número 1 de demandas a cirujanos de tórax en Estados Unidos, el manejo del opérculo torácico. Existe como opción también la cirugía videoasistida mínimamente invasiva, y este es un ejemplo. Aquí están las gráficas distintas, pero les voy a mostrar el video de una muchacha de 19 años con un síndrome del aparato torácico muy severo, neurológico. La anatomía del lado derecho, la anatomía del lado izquierdo, se puede ver muy fácilmente. Aquí está un poco acelerado. Está la costilla primera y se está retirando el músculo intercostal. Un instrumento que se usa aquí es el hook, con el brazo robótico, llegando y con magnificación separando, buscando que no haya nada de sangrado. Luego la pleura parietal, que cubre la costilla, también muy precisa, muy cuidadosa para no lesionar, por ejemplo, el nervio frénico que está pasando ahí, que es uno de los riesgos que tiene. Se separa del cartílago, la parte anterior de la costilla, y en el extremo más lateral, que es donde empieza la curva de la primera costilla, se completa la resección y se prepara en sus 360 grados la costilla para poder hacer la resección en este punto, no en la articulación. Se puede usar sierra de Gigli, aquí se usa el Midas, una sierra neumática muy precisa. Es el ambiente quirúrgico haciendo este paso de la sección de la costilla. Que no se enrede con los tejidos blandos alrededor. Se completa ahora la resección por encima de ella, separándolo de todo lo que hay arriba peligroso. La vena, subclavia, la arteria, ahí está el músculo subclavio, la vena está ahí pegadita, es la que se comprime, el nervio escaleno anterior, el plejo braquial, el escaleno medio. De todo eso se hace la separación de una manera muy precisa. Otro tipo de energía, ya no es el hook, sino es un bipolar también a alta dosis, pero que tiene una concentración muy focal de la energía para no extenderse a los tejidos adyacentes. La cirugía es muy seca, muy precisa, no requiere retracción de ninguna estructura. Ahí solamente se está tomando la costilla para traccionarla un poquito hacia abajo con el brazo izquierdo, con el instrumento que está a la izquierda, manejado por el cirujano en la consola. Se puede usar CO2 o no CO2. Se completa la resección, se saca y quedan todas las estructuras del cuello vistas desde el tórax. Y este es un punto importante: la arteriolisis, la venolisis, se quitan todas las adherencias, y también la neurolisis sobre el plejo braquial. Se ven las ramas, se pueden evaluar, limpiar. Y aquí un instrumento en caso de necesidad para controlar un sangrado si fuera, pero es solamente de prevención. Es la objeción que más le tienen a esta vía. Puede convertirse la vía robótica en la elección para este caso tan complejo del opérculo torácico. Pero también tenemos adelantos en las segmentectomías, en la planeación con imágenes, en el uso del vernidocinina. Entonces miren cómo, y algunos de ustedes me han ayudado en pacientes a hacer, a partir de estudios de los archivos DICOM, el estudio anatómico con distintos programas que están disponibles. Algunos hay que también usarlos y mandarlos a hacer en otro país y pagar. Aquí esta lesión está en el segmento 3 del lóbulo superior derecho. Se puede entonces mirar su relación con el bronquio para encontrar el bronquio exacto que se debe resecar, las venas, las arterias o una mezcla de ellas. Este paciente tiene 2 lesiones de virus mediado en el lóbulo superior. Entonces se hace el planeamiento de la misma manera con el programa Visual Patient, que está en Francia, y se hace una eliminación de todas las estructuras. Se planea con qué margen debería hacerse la resección para que sea oncológicamente adecuada, y se llega a la idea que es una resección cementaria del S3. Aquí se quitó ya la vena, la arteria que da el bronquio, y este es el acto quirúrgico robótico. También la preparación, la separación de adherencias, y aquí es donde se ve el beneficio de haber hecho la planeación. Se ve el acto quirúrgico, los elementos, y con el conocimiento previo de la planeación anatómica previa,
se puede decidir si es en este sitio o más distal que se debe tomar la vena para el segmento anterior. Hay distintas maneras de usar el control vascular. Después de hacer la vena, se hace la arteria. Cuando se hacen lobectomías y robóticas, se prefiere hacer primero las arterias. Pero aquí está indicado hacer primero la vena. Se pasa el lóbulo hacia adelante y se busca el bronquio lobar y el segmentario del anterior, control de los ganglios, la resección precisa, el paso de la grapadora y la sección. Y ya quedan las tres estructuras. Ahora se inyecta vernidoxanina, se pone la luz especial y queda delimitado el límite entre los segmentos 1 y 2 y el segmento 3. Se marca con energía en la superficie pleural el punto de sección con la grapadora, y este es un avance importantísimo para hacer las segmentarias del uso de la vernidoxanina. Entonces, ya teniendo esta morfología y este límite establecido, es realmente fácil ponerle la grapadora para no excederse en el límite de la sección, lo cual compromete el estado del drenaje venoso, el estado posoperatorio de este paciente. Es un ejemplo de una segmentaria. Otro buen ejemplo de cirugías especiales que se pueden hacer con instrumentos especiales es la resección en manguito, que es preservadora de tejido pulmonar. Para no hacer neumonectomías, entonces se pueden hacer resecciones en donde se reanastomosen estructuras, bien sea bronquial o bronquial y arterial. Pocos informes de realización de estas cirugías por robot, pero los hay. Aquí uno del lóbulo inferior. Y este caso, que es del lóbulo superior, lo quiero mostrar porque es muy interesante. Se hace la reconstrucción también como lo hacemos en 3 dimensiones. Vemos que la masa está ocupando y está atrapando la arteria pulmonar, que es un muñón distal. Entonces se puede hacer bien una neumonectomía o una resección en manguito abierta, pero se puede hacer bioasistida y tiene beneficios. Aquí se está cortando el bronquio distal y el bronquio proximal. Se ha hecho ya la sección de la vena del lóbulo superior, se controla la arteria entre clamps, se secciona, está seccionada la arteria, el tronco está clampeada, y la parte distal también, y se comienza la reconstrucción arterial. Se une entonces el muñón del lóbulo inferior al tronco de la arteria pulmonar. Ahí está al lado de la aorta, está clampeada, es un momento de riesgo. Hay que practicarlo, hay que tener al día muchas cosas para que funcione bien, pero vean ustedes cómo se facilita el paso de la aguja en una manera perpendicular, segura, sencilla aparentemente, cómoda para el cirujano, no tan estresante como puede serlo con una toracoscopia convencional y aún abierta. Ya está el vaso restablecida la circulación al lóbulo inferior y se procede a hacer la anastomosis del muñón del lóbulo inferior al bronquio fuente izquierdo. Allá está en el fondo el tubo con el cual se está ventilando el pulmón derecho. Las mismas ventajas de precisión en el paso de los puntos para hacer una anastomosis en un solo plano. Primero la membranosa, luego la pared anterior, y queda hecho y se restablece la ventilación y perfusión del lóbulo inferior, se cubre el muñón con algo del timo. Un paciente que me ayudó, que el doctor Diego Salcedo, había sido operado hace 4 años y le habían hecho toracoscopia, que se complicó a toracotomía por sangrado, por una masa mediastinal, no se pudo resecar, se cerró, la persona quedó con disfagia, con más síntomas. En 4 años la miramos ahí, se ve la lesión en el mediastino, está por debajo del ácido, es una lesión del esófago, posiblemente pues un leiomioma con muchas adherencias. Se planeó y se previó que pudiera necesitar resección del esófago y un ascenso gástrico, estuvo disponible, pero se hizo la toracoscopia, no había muchas adherencias, casi nada. Se pudo separar la pleura, exponer la pared del esófago, abrir la muscular, llegar a la lesión que está aquí,
hacer una fijación de ella con una sutura para poderla traccionar sin instrumentos, sino con la sutura, y empezar una disección meticulosa separándola de la mucosa, con un control endoscópico para verificar que no se haya perforado la mucosa y sacar milímetro a milímetro esta lesión de la pared del esófago. Histológicamente se asume que es benigna, por eso solo se hace la enucleación. En algunos de esos casos pueden resultar ser GIST, pero no era el caso. Es tan larga que hay que hacer otro punto más distal, más hacia caudal, para poder traccionarla adecuadamente. Con el hilo lo tiene el ayudante, se sigue controlando con la endoscopia simultánea. Se completa la resección, se introduce en bolsa, y un punto que puede ser debatible, que es el cierre. No se resecó la ácido, no fue necesario, no impedía. El cierre de la muscular, en este caso lo hicimos, se infiltra el intercostal, una lesión bastante larga, 5 centímetros y voluminosa, pero la paciente lo toleró muy bien. El esofagograma al otro día, dieta y salida y buena evolución. La toracoscopia robótica para el diafragma también es algo interesante. Se puede hacer el tratamiento del diafragma tanto por el abdomen como por el tórax. En un estudio se compararon las dos vías y no hubo diferencias en evolución ni nada. Es preferencia del cirujano hacer una u otra. Este paciente tiene una venturación sin un factor de riesgo, no hubo cirugía, no hubo trauma, pero tenía la venturación con muchos síntomas, disnea. Esta es la sutura en bolsa de tabaco de la parte central del diafragma. Miren cómo se puede manipular en todos los sentidos la aguja hacia la derecha, hacia la izquierda, muy cómodamente utilizando players, completando también la imbricación en la parte lateral y en la parte medial de este cierre del diafragma para aplanarlo. Y es muy cómodo para el cirujano poderlo hacer de esta manera en un seguro. Se adiciona la malla, eso es controvertido, no todo el mundo lo hace, se le pone malla, los puntos tienen que estar muy bien puestos para no atravesar el diafragma y no causar lesiones de vísceras abdominales. Aquí está resuelto, plano el diafragma comparado con lo que vimos inicialmente. Tumores mediastinales son otra vía, otro objetivo. Se planean los puertos según la localización, caso de paraganglioma mediastinal. Y ahora sí, termino mostrando que una de las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva y con instrumentos especiales como robots es que se puede enseñar más fácilmente, se puede transmitir el conocimiento. Aquí está un residente haciendo un entrenamiento de simulación, haciendo esta anastomosis con la unidad de simulador que está integrada al robot. Acabando la cirugía se puede poner a hacerlo y puede competir con él mismo hasta que obtenga un puntaje satisfactorio por precisión, por ahorro de movimientos, por ergonomía. Esta es la foto que me envió Diego González del ejercicio que él había hecho con el robot recientemente. Y también, y finalmente, nos permite esta tecnología acompañar al que está aprendiendo. Miren las manos, los instrumentos que parecen fantasma, pero también se pueden poner manos para que el que está haciendo la cirugía reciba la instrucción directa por parte del proctor, que le está diciendo que tome aquí, que lo suelte, que señale exactamente y en profundidad, que también lo está viendo él con las 3 dimensiones, y haga casi al tiempo la instrucción, y si el discente le pueda seguir las instrucciones de una manera precisa, no necesita decirlas muchas veces, una sola lo acompaña, le puede decir la intensidad con que tiene que traccionar, el sentido en el que debe hacer la tracción y no otro, para que sea precisa, de manera que la transmisión del conocimiento se va a facilitar muchísimo con estas ayudas de realidad aumentada. Y lo que nos viene, ya casi está, los movimientos controlados de los instrumentos sin tocar los instrumentos, sin joysticks, como es el robot, solamente en los guantes. Miren estos modelos que son del futuro, una endoscopia y procedimientos endoscópicos que ya no requieren ni siquiera la presencia del cirujano, un auxiliar que introduce los elementos y él lo maneja a distancia. En la otra habitación o en otra ciudad.
y poder hacer los tratamientos sin riesgo, y más en estos tiempos de pandemia, esa sería una buena solución. Pero este es otro elemento, y es de este año, un cirujano chino haciendo una telecirugía, operando un animal, haciéndole una colestectomía a 50 kilómetros en tiempo real, que es algo que todavía no se puede hacer si no se dispone de la tecnología 5G, que es lo que tiene disponible este recurso. Eso ya está y va a presentarse, la visión es tridimensional, pero con gafas, no con consola. Bueno, este es el fin. Pasamos por un paseo y un poco tarde por este museo del desarrollo de la cirugía bioasistida en toras, con una perspectiva. Les agradezco mucho. Les dejo esta frase de Hipócrates, uno de los más importantes pronunciamientos de él. La vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio es difícil. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por la charla, estuvo muy interesante todo el recorrido histórico y posteriormente las distintas aplicaciones que tiene tanto el componente toracoscópico como el asistido por robot. Sí, muchas gracias. Me voy a permitir a leer las preguntas que han formulado. Sí. Pregunta el doctor Leonardo Carrascal. Si su merced recomienda utilizar insuflación de CO2 al tórax para bajar el pulmón en toracoscopia y adicionalmente de usarlo, ¿qué presiones usaría? Sí, muy importante. El CO2 se puede usar, o sea, tener un neumotórax controlado es posible, aún en pacientes de riesgo con función disminuida se le puede poner, y eso sí, que no suba de 8 milímetros de presión. Aún con el tubo de doble luz y especialmente para cirugía mediastinal, el espacio que se abre al poner el CO2 es apreciable y muy útil. Entonces sí lo recomiendo, y para toracoscopia convencional también, pero necesitaría que los puertos estén todos cerrados para que sea efectiva. Si no, mejor no usarla. Y en tiempos de COVID, pues la circulación del aire, de la perfusión tal vez no esté muy indicada. Nosotros en este tiempo sí, con el robot sí lo estamos usando porque es un espacio totalmente cerrado y no presenta más riesgo por este hecho. Claro, profe. Adicionalmente, el doctor Carrascal pregunta que si este uso del neumo evita el uso de tubo orotraqueal de doble luz. Para cirugía de pleura, sí, podría reemplazarlo, una cirugía de pleura, un empiema, y que uno necesite un poquito de espacio, le facilita la vida al anestesiólogo decirle a uno que no le ponga tu doble luz, sino sencillo, y que yo le pongo el CO2, y usualmente con esto tenemos espacio para manipular la cavidad pleural. Pero para cirugía pulmonar sí es recomendable tener el tubo de doble luz. Ok, profe. Ahora nos pregunta el doctor Martínez, Jorge Alberto Martínez, manda un saludo, que excelente charla, y pregunta, para el abordaje mínimamente invasivo del esófago torácico, ¿también tiene mejores resultados el robot o no hay suficiente evidencia para concluirlo? Se está haciendo en el mundo, tal vez menos intensamente que la cirugía para el pulmón, pero hay centros donde es la primera elección y se requiere sí una curva de aprendizaje más larga, pero los buenos resultados en todas las variables de control del dolor, de mejoría en la disección, se aplican también para el esófago. Solamente es cuestión de tiempo que sea más ampliamente utilizado y que esté disponible. Por supuesto, no estoy seguro de que haya trabajos que lo hayan. Sí los hay y los resultados son favorables, pero no son muy extensos.